Muy buenos días, queridos alumnos de Práctica Test. Espero que se encuentren muy bien. Les comento que hoy día estamos en el segundo clase de nuestro ciclo, ¿cierto? Y el tema de hoy es técnicas de conducción, ¿ya? Técnicas de conducción. Entonces, en esta unidad aprenderemos, ¿qué vamos a aprender en esta unidad? En esta unidad estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias para la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros y cómo conducir con lluvia o viento. Ya esta unidad es súper extensa, nosotros, o este tema, ¿cierto? Es súper extenso, nosotros vamos a tratar de abarcar los puntos más importantes, pero los invito a leer completamente esta unidad porque existen muchos temas relevantes acá. Ya vamos a ocupar 3 clases de nuestro ciclo para hablar sobre técnicas de conducción. Empezamos hablando de la postura al manejar una motocicleta. Comodidad. Lo más importante es sentarse sobre la moto y conducirla. Perdón, lo más importante al sentarse sobre la moto es, ¿cierto?, conducirla de forma cómoda, ¿ya? Existen posiciones, ¿cierto?, que la teoría nos da y que nos dice en cierta posición, ¿cierto?, vamos a estar con mejor coeficiente aerodinámico, por ejemplo, mejor postura, etcétera. Pero siempre recuerden que como los cuerpos son tan variados, ¿cierto?, esas posturas pueden de cierta forma acomodarse un poquito, ¿ya? Denme un segundo, por favor. Perdón, ahora sí. Entonces, la comodidad es lo más importante en su moto, ¿ya? La comodidad en torno a sentirse cómodo para manejar bien, no la comodidad en torno a, no sé, ir acostado en la moto, así como exagerando un poco, ¿ya? Pero debemos entender, ¿cierto?, que estas posiciones se pueden adecuar un poquito para lograr una mejor comodidad. Luego vamos a hablar de los pies. Dice, los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, pie derecho. Además deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos para cambiar de posición sobre el asiento. Altura. Ajuste la altura del pedal o palanca de frenos y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Manos. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Importante, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota
hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave, ¿ya? Súper importante. Entonces, las manos y los pies deben ir libres, ¿ya? Libres de carga, no nos podemos ir afirmando con las manos, ¿ya? Nosotros en la moto nos afirmamos con el trasero y con los muslos. Con eso apretamos la moto, nos sentamos, nos afirmamos. Pero nuestras manos, nuestros hombros deben estar libres para poder maniobrar la moto, ¿cierto? Nuestras manos sin mucha presión para poder mover libremente los dedos, etcétera, ¿ya? Dice que es importante. No, perdón. Dice que en el tema de las marchas, ¿cierto? La primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, ¿ya? Y la segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. Esto es muy, ¿cierto? Confuso a veces al principio. Ya no sabemos para dónde está la primera, para dónde está la segunda, etc. Ya la mayor parte de las motos son así. Existen otras con otros tipos de configuraciones también, pero son las menos, ¿ya? Aquí dice que la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. Recordemos que en la mayoría de las motos, cuando la moto está en neutro, existe una luz testigo que indica que la moto está en neutro, ¿ya? Y si yo aplasto la palanca o el pedal de cambio, lo aplasto, llego a primera de inmediato, ¿cierto? Y si yo quisiera volver, ¿cierto? O avanzar en los cambios, subo el pie, ¿cierto? Completo, tomo la palanca y la levanto completa con el pie, es mejor forma, que la palanca llegue a la segunda y vuelvo a hacer lo mismo a la tercera, vuelvo a hacer lo mismo a la cuarta y así sucesivamente. La moto normalmente tiene entre 4 y 6 cambios, ya pueden haber alguna diferencia, pero eso es como lo más normal, ¿ya? Importante, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. Luego, posición natural, ya, sobre la motocicleta. La posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. La única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa, el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? Estabilidad de la motocicleta. Equilibrio. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 km/h es más difícil mantener el equilibrio. Ya aquí les voy a contar un poquito algo un poco anecdótico, ¿ya? A veces en los eventos de moto, ¿cierto? En las exposiciones de moto, etcétera, existe un evento que se llama carrera de motos lentas, ¿ya? O algo por el estilo. Y esto consiste en una carrera en que gana el piloto que llega último, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto no está midiendo la velocidad, sino el equilibrio, ¿ya? Es una carrera pero en torno al equilibrio. El que último llega, gana. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil mantener el equilibrio en una moto cuando voy más lento, ¿ya? Entonces, si yo puedo circular a 5 km/h con la moto, sin poner los pies en el piso, que es la regla de la carrera, ¿cierto? No se pueden poner los pies en el piso, es porque tengo más equilibrio que una persona que no puede hacerlo, que tiene que apoyarse porque la moto se le va hacia el lado, ¿ya? Por eso un poquito quizás la cara de concentración del piloto que aparece en el video. Y ahí después ustedes pueden revisar el video. Después tengo la mirada,
¿ya? Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una moto, ¿ya? Hacia adelante, hacia el horizonte prácticamente, ¿ya? La mirada lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a permitir, ¿cierto?, que el conductor pueda anticipar la mayor cantidad de eventos posibles que estén pasando más adelante, ¿cierto? Entonces es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta, mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de accidentes en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. ¿Ya? Denme un segundo, por favor. Ya, entonces quedamos en el tema de la mirada. Entonces es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce, ¿ya? Cuando se conduce una motocicleta. Debe tener conciencia, ¿cierto?, de lo que está pasando, ¿ya? Antes de cada maniobra dice que usted debe mirar, ¿ya? Acá hay otro enunciado, ¿cierto?, que es súper importante, chiquillos. Súper importante. La moto va hacia donde mira el piloto, ¿ya? La moto va hacia donde mira el piloto. ¿Qué significa esto? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que esta moto, que nuestra moto, ¿cierto?, permite, o nuestro cuerpo en conjunto con nuestra moto, vamos a decir mejor dicho, que si nosotros miramos a la derecha, de alguna forma la moto se va hacia la derecha. Si nosotros miramos hacia la izquierda, de alguna forma la moto se va hacia la izquierda, ¿ya? Y esto es primordial cuando nosotros estamos a punto de tener un impacto, ¿ya? Este impacto, ¿cierto?, nos va a llevar, ¿cierto?, a obviamente tener consecuencias malas, ¿cierto? Siempre va a ser mala que nosotros choquemos, ya sea económicamente o físicamente, ¿cierto? Pero si yo me concentro en no mirar a lo malo y miro a lo bueno, ¿cierto?, es muy probable que yo pueda evitar esta problemática. Es muy probable que yo pueda evitar el daño, evitar tener ¿cómo se llama?, este accidente, ¿ya? Así que es muy importante que el piloto pueda mirar siempre a lo mejor que haya en ese momento. Me explico. Si un vehículo se me cruza, no debo quedarme mirando fijamente el vehículo, sino que rápidamente debo mirar por dónde podría salvarme, por dónde podría evitar el choque o cómo podría alargar lo más posible la frenada para que si yo tengo que chocar, choque lo más lento posible, ¿ya? O si tengo, no sé, en un lado un muro de concreto, ¿cierto? Y al otro lado tengo, no sé, una estructura más liviana, más blanda, por decirlo así, ¿ya? En vez de impactar el muro de concreto, impacto una estructura que sea un poco más blanda, ya que pueda amortiguar un poco
la energía del choque, ¿ya? Entonces, todas esas cosas las tengo que tener en consideración para poder, ¿cierto? Para poder tomar decisiones. Camila Díaz, bienvenida. Ya no la había saludado hoy día, pero la saludo ahora. Espero que esté muy bien y que le guste también esta clase. ¿Ya? Ya. Entonces dice que suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. En las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Importante, dice, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Técnicas de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no puedas frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. ¿Ya? Aquí empezamos a hablar ya un poco de técnicas de frenado. ¿Ya? Recuerden que el frenado es muy importante. ¿Ya? El frenado va a permitir que yo pueda salvar una situación que viene siendo muy riesgosa, de mucho riesgo, muy compleja. ¿Ya? El frenado, ¿ya? El frenado me va a ayudar a realizar, ¿cierto?, las maniobras necesarias para poder evitar también un choque. ¿Ya? El frenado debe aprenderse a hacer bien. Y mi consejo particular es que tomen clases con alguien que sepa en un ambiente controlado, ¿cierto?, de frenado. Ya en algunas ocasiones yo fui a alguna track day que se llaman, ¿cierto?, que uno va a una pista y en esa pista, entre las cosas que te enseñan están las técnicas de frenado. Y ahí tú puedes frenar, ¿cierto?, con todo lo que tiene la moto, sin temor a que alguien te vaya a atropellar, etc. Si te caes, por último, te vas a caer en un espacio controlado, ¿ya? Pero obviamente se entregan técnicas para no llegar a caerse, ¿ya? Así que, de esta forma, es imprescindible, ¿cierto?, que nosotros podamos utilizar, ¿cierto?, este tipo de técnicas para poder mejorar nuestra conducción y en muchos casos salvarnos de un accidente. Les recomiendo que tomen alguna clínica de conducción, ¿ya? No lo tomen como un gasto. A veces uno dice, son un poco caras, sí, puede que sea un poco cara, pero no lo tomen como un gasto, sino más bien como una inversión. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que va a gastar ahora en ir a una clínica de motos, ya sea en asfalto o en tierra, ¿cierto?, te va a permitir, ¿cierto?, ahorrar dinero, ¿cierto?, cuando tú, gracias a esas técnicas, evites un accidente, evites una caída, ¿cierto?, va a ahorrar plata en reparar la moto, evites un choque, va a ahorrar plata en gastos médicos, ¿ya? Entonces, los invito a pensar de esa forma y, si les gusta la moto, prepararse, ¿cierto?, para que la moto se torne lo más segura posible. Ya sabemos que la moto sí es un poquito peligrosa, pero si nosotros aplicamos técnica, aprendemos a conducir de la mejor forma posible, mantenemos nuestra moto en buen estado, ¿cierto?, nuestro neumático en buen estado, sabemos que eso va a mejorar las posibilidades de que podamos tener los menos accidentes posibles. ¿Ya?
Dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, ¿ya? Es decir, no frenar de golpe, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. ¿Pero qué es el bloqueo? ¿A qué le llaman bloqueo? El bloqueo es lo que comúnmente conocemos en Chile como chantada, ¿ya? Oye, ¿viste el camión? Pegó una chantada, o el auto, o la moto, o la bicicleta pegó una chantada, dejó los neumáticos marcados en el piso. Eso es un bloqueo de rueda, ¿ya? Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento o como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero, ¿ya? La motocicleta podría, cierto, levantarse, y lo más común es que cuando, por lo menos en la experiencia que yo tengo, ya a lo mejor no es la ley lo que voy a decir, pero lo que más he visto yo es que se bloquea la rueda y en vez de que la moto se pare, la rueda delantera al bloquearse como que se desliza hacia un lado y bota, cierto, al suelo al conductor, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Ojo con ello, sobre todo en lugares donde hay gravilla, cuando el suelo está mojado, ¿cierto? Es muy fácil que la rueda delantera se bloquee. Y cuando la rueda delantera se bloquea, tenemos, ¿cierto?, el porrazo ya asegurado, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Es muy importante aprender a frenar, ¿ya? Entonces, esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta, ¿ya? Ojo, ¿el freno principal es el delantero? Sí. ¿El freno delantero frena más que el trasero? También, ¿ya? Pero, ¿el freno trasero sirve? Por supuesto que sirve. ¿El freno trasero se ocupa? Por supuesto que se ocupa, ¿ya? Entonces, el freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Y además de eso, es ideal, ¿cierto?, en toda situación, usar los dos al mismo tiempo, ¿ya? Ideal en toda situación, usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar tome una posición que colabore con la maniobra, permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, permitiendo que la rueda, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, por eso no me cuadra. Para lo cual debe mantener firme el manubrio, ¿ya? Siempre el manubrio firme en una frenada. Colaborar con la frenada, ponerse en una posición un poquito más atrás, darle un poquito más de peso en la rueda trasera, ¿ya? Ver que aunque frenemos fuerte, no bloqueemos las ruedas, ¿ya? Importante, no bloquear la rueda, ¿ya? Luego tenemos una dinámica de una frenada, freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. Ya lo conversamos. Recuerden que con respecto al freno trasero, el freno trasero siempre se ocupa, ya siempre es necesario, si no los fabricantes no le pondrían frenos traseros a las motocicletas, ya siempre se ocupa. ¿Frena más el freno delantero? Sí. ¿El freno trasero igual frena? También frena, ya
también frena, también se suma a la fuerza de frenado. Entonces, ¿cómo utilizarlo? Aquí estamos hablando del freno delantero. Ya, vamos a repetir nuevamente el tema del freno delantero. Dice, el freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de las motocicletas, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. ¿Ya? Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Importante, para una frenada correcta, como norma general, ¿cierto? El 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. Luego tenemos el freno trasero. Dice que generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su funcionamiento es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Se utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene el vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Siempre debe tener dos dedos, ¿cierto? Siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal de freno trasero listos para entrar en acción cuando se requiera. Ahora vamos a hablar un poquito del freno de motor. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito del freno de motor. El freno de motor, quiero que entiendan súper bien esto, así que por favor pónganle mucha atención. ¿Ya? El freno de motor es un efecto, ¿ya? No es que sea algo físico, ¿ya? O sea, no es que sea algo que yo toque como las pinzas de freno delantera, la manilla de freno trasera, etc. ¿Ya? La manilla de freno delantera en realidad, el pedal de freno trasero, ¿ya? No es eso, no es algo que se haya fabricado desde ahí y sea un freno de motor, no, no es eso. El freno de motor en este caso consiste, ¿cierto?, en una reacción, ¿cierto?, en una reacción que el motor da cuando no está generando impulso. ¿Cómo? Lo quiero explicar mejor. El motor está hecho para impulsar la rueda. Cuando se inyecta combustible y se le prende fuego a ese combustible por medio de una chispa, el pistón es impulsado hacia abajo y eso genera un movimiento circular que ya habíamos visto en clases anteriores. Ese movimiento circular es el que se transmite a la rueda trasera y permite que la moto vaya andando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si la moto va andando y yo le corto el suministro de combustible y ya no hay nada que quemar dentro del motor? No se genera el impulso. Sin embargo, el motor sigue conectado con la rueda trasera. Y como vamos con impulso, con vuelo, como se dice, la rueda trasera, ¿cierto?, hace girar al motor. Es decir, que el motor sigue girando, pero no está generando impulso al motor. Pasa de empujar a retener, ¿ya? A hacer una especie de lastre, ¿ya? Cualquier movimiento necesita consumir energía para generarse. Y esa energía que necesita consumir el motor
la saca directamente de la rueda trasera. Por eso existe este efecto como de freno, ¿ya? Por eso existe este efecto como de freno, como de lastre, ¿ya? Y esto permite que la moto, sin necesidad de ocupar sus frenos principales, ¿cierto? Su freno delantero y su freno trasero, pierda velocidad. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué quiero eso si la moto tiene freno? Cuando yo estoy frenando, los frenos generan mucha temperatura y pueden llegar a generar tanta temperatura que podrían llegar inclusive a dejar de funcionar. Si dejan de funcionar por temperatura, vamos a quedar completamente sin freno. ¿Ya? Eso podría ser en una frenada, por ejemplo, muy larga, en una cuesta, ¿cierto? Etcétera. O si el sistema de freno quizás no tiene tan buena mantención, también es más fácil que suceda. ¿Ya? Pero, ¿cierto? Tenemos el problema, siguiente problema, que es que yo necesito que los frenos siempre estén en la mejor condición posible. Es decir, ojalá lo más fríos posible para que cuando yo frenen lo mejor posible. Y en ese aspecto entra a primar mucho el freno de motor. ¿Por qué? Porque el freno de motor inclusive podría como contener un poco, ¿cierto? Una moto cuando va bajando, ¿cierto? En una cuesta, por ejemplo. Para yo no ocupar tanto los frenos, llevo la moto enganchada, ¿ya? Y al ir el motor girando, se le resta un poquito de velocidad a la moto y la moto no toma tanto vuelo hacia abajo y no es necesario ir frenando tanto con los frenos delanteros y traseros, con los frenos principales de servicio. Por eso es importante poder entender este funcionamiento del freno de motor. El freno de motor empieza a funcionar ya cuando le quitamos la aceleración, el freno de motor empieza a funcionar. Se nota porque la moto cuando vamos acelerando va... Pero cuando dejamos de acelerar, cambia el ruido del motor, ¿cierto? ¿Ya? Y sentimos nosotros que se va como frenando. Si yo quiero intensificar ese efecto, tengo que bajar el cambio. Si voy en quinta, bajo a cuarta. Bajo a tercera. ¿Cierto? Voy intensificando el efecto del freno motor. ¿Para qué? Para disminuir, acortar un poco más, ¿cierto? La velocidad que está tomando la moto. ¿Ya? Importante, muy importante eso. ¿Ya? Entonces, con esto podemos lograr, ¿cierto? Que la moto funcione lo mejor posible en torno a sus frenos y a optimizar lo que la moto puede hacer para que nosotros estemos lo más seguro posible siempre. ¿Ya? Eso es súper importante, sobre todo cuando, como les digo, voy en una cuesta, en situaciones más complejas, la gente dice, no, si yo manejo moto, pero en realidad lo que hacen es mover la moto, ¿ya? Tomar la moto, moverla del punto A al punto B, pero hay muchas condiciones en las cuales la conducción se hace más compleja y debemos manejar todo este tipo de técnicas, ¿ya? Espero que les haya gustado este tema del freno de motor y haberlo podido explicar de la mejor forma posible, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito de la frenada en curvas, ¿ya? La frenada en curvas no debiera ser. ¿Por qué? Porque debemos frenar en la recta antes de la curva, ¿ya? Porque en la curva debemos someternos a una fuerza que nos está tirando hacia el borde externo, ¿cierto? Y la curva es un lugar muy peligroso. Por ende, debemos aproximarnos a la curva a la menor velocidad posible, que sea una velocidad segura de circulación. Si llegase a tener que frenar dentro de la curva, esa frenada tiene que ser lo más calmada y suave posible, ¿ya? Pero lo ideal es que no frene dentro de la curva. Lo ideal es que yo baje toda la velocidad que necesito bajar, entre la curva y en la curva mantenga una pequeña aceleración que permita hacer que la rueda trasera siga empujando dentro de la curva y no solo que vaya con el vuelo. Porque la rueda trasera, al ir empujando,
va metiendo a la moto dentro de la curva y no la deja como a su suerte, por decirlo así. La va empujando hacia donde nosotros queremos que la moto vaya, ¿ya? Pero, como les digo, lo ideal es que no se frene dentro de la curva. Si tiene que frenar, tiene que ser muy, muy suave, y lo que es difícil, porque si vas a frenar dentro de una curva, es porque ya te estás saliendo de la curva, porque tienes miedo, porque entraste en una situación peligrosa, y eso lo más probable es que haga es que tú presiones los frenos con fuerza. Pero por eso es importante pensar en estas situaciones, pensar, madurarlas, ¿cierto? Procesarla en nuestra cabeza, aunque sea de forma imaginaria, para que en el momento de que nos pase estemos un poquito mejor preparados que alguien que nunca lo pensó, ¿ya? Entonces, importante, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos. El ABS en las motocicletas, ¿qué es y cómo funciona? En una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control ABS supervisa, ¿cierto?, constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si una rueda amenaza con bloquearse durante una frenada difícil o en carreteras resbaladizas. Presión de frenado. El sistema antibloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva. Frenada sin bloqueo garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas. Estabilidad. La estabilidad de conducción y maniobrabilidad de la motocicleta se mantiene. Ya nos queda poquita clase, leí un poquito esto, pero vamos a empezar a hablar del tema del ABS el día de hoy. El ABS significa Anti-Blocked Brake System, ¿ya? O algo por ahí. O sistema antibloqueo de frenos, ¿ya? El ABS lo que hace es evitar que las ruedas se chanten. Recuerden que hablamos de lo que era un bloqueo. Por ende, en el sistema de ABS, aunque las ruedas, o sea, aunque vayamos frenando, las ruedas siempre van a ir girando hasta que nos detengamos de forma total, ¿ya? Lo que persigue el ABS es que la rueda no se chante. ¿Por qué? Porque si la rueda se chanta, la moto queda sin dirección y se desplaza simplemente en la dirección que llevaba al momento de chantarse. No la puedo conducir. Por ende, mi recomendación es que si ustedes pueden comprar una moto con ABS, háganlo. Y si tienen una moto con ABS, nunca se lo desconecten, ¿ya? En países de la Unión Europea, ¿cierto?, se trabaja en normativa para tratar de hacer que los sistemas de estabilidad y los sistemas de ABS no sean desconectables en los vehículos. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos muy buenos para la moto, muy buenos para manejar, para el auto, para lo que sea, y desconectamos estos sistemas, ¿ya? Quizás eso se puede hacer, pero en un espacio controlado. Cuando estamos haciendo deporte en la moto, sí, puede ser. Cuando estamos en una pista de carrera, también puede ser, ¿ya? Pero en la vía pública no recomiendo nunca desconectar estos sistemas de asistencia a la conducción. ¿Por qué? Porque los ordenadores, los computadores, ¿cierto?, los módulos que tienen los vehículos, piensan 1.000.000 de veces más rápido que lo que pensamos nosotros. Y pueden gestionar 1.000.000 de veces más rápido que lo que gestionamos nosotros. Y está comprobado que estos sistemas salvan y evitan muchos accidentes, salvan muchas vidas y evitan muchos accidentes, ¿ya? Entonces, el ABS no lo desconectemos, y si podemos equipar nuestra moto, o si podemos comprar una moto equipada con ABS, ojalá lo hagamos, ¿ya? En una motocicleta equipada, entonces, dice, con sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. El ABS puede funcionar de forma discriminada para el lado delantero y para el lado trasero, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, siempre es muy bueno
poder trabajar, ¿cierto?, de forma preocupada, ¿cierto?, de estos temas, ¿ya? Revisen siempre también, chiquillos, en sus frenos, el estado de sus discos. Hoy me tocó, venía en la calle, yo venía en auto el día de hoy, hacía mucho frío andar en moto, y me tocó ver una persona que trabajaba en reparto, le miré el freno delantero, su disco de freno delantero, y estaba tan gastado, que no pude aguantarme de decirle o avisarle que por favor cambiara ese disco de freno porque podía tener un accidente, ¿ya? Entonces preocupémonos de las pastillas de freno, preocupémonos de los discos de freno, porque si fallan, las consecuencias de ese fallo pueden ser realmente catastróficas. Existen pastillas de freno que son baratas, ¿ya? Y normalmente son de materiales más duros. Duran más, pero deterioran los discos, gastan los discos, ¿ya? Por ende, es un ahorro inútil, ¿ya? Y hay pastillas que son de mejor calidad, son más caras, a veces valen 4 veces más de lo que vale la pastilla barata, pero te cuida los discos y frena mejor. Entonces, obviamente deben tomar la opción, ¿cierto?, de comprar una pastilla de buena calidad, ¿ya? Siempre que puedan, traten de invertir, de guardar un poco de plata para poder mantener su moto de forma correcta. ¿Por qué? Porque los accidentes en moto, ¿cierto?, las capacidades técnicas de la moto son mucho más importantes que en un auto. En un auto, a lo mejor, si me falla un disco de freno, quizás puede que me cause un accidente, pero no me va a tirar el auto, ¿cierto?, 20 metros más adelante, ¿ya? Igual es importante en un auto, obviamente, ¿cierto? Pero en una moto es más importante aún, ¿ya? Entonces, por favor, cuidemos, ¿cierto?, nuestra salud, cuidemos, mantengamos bien nuestros vehículos. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Chao, chao.